Bienvenidos a Veristerium. Hoy en Revisando las Noticias tocaremos temas sumamente interesantes. Nunca antes el fenómeno OVNI había estado tan cerca del mundo financiero, la ciencia y nuestra realidad. Hasta ahora. En los últimos días, nuevas imágenes de avistamientos han generado debate en redes sociales y entre expertos. Estamos presenciando una verdadera manifestación de inteligencias no humanas, o podría tratarse de algo más, un posible engaño orquestado, como muchos han advertido, en el controvertido proyecto Bluebeam. Pero el misterio no termina ahí. Mientras en Wall Street se invierte en empresas relacionadas con tecnología extraterrestre, en Europa se abre una exposición que plantea la gran pregunta: ¿estamos solos en el universo? Hoy en Veristerium exploramos las evidencias más recientes de ovnis, cómo han llegado a la bolsa de valores y cómo la ciencia sigue buscando respuestas. Acompáñenme, que estas son las noticias. Está bueno. Acompáñenme a ver las siguientes imágenes. El siguiente video fue grabado el 5 de febrero en Beijing, China. No sé si recuerden, en el mes de enero, en Revisando las Noticias, vimos un objeto muy similar al que estamos viendo en este momento en pantalla. Cuando el incendio de California, se vieron imágenes del objeto que estábamos viendo en pantalla. Ese tipo de objeto, el cual pareciera como un cometa, debido a la cola, como serpentea de alguna manera. Y se puede apreciar en la imagen que no es un cometa. En verdad, esto no es un cometa. O sea, vean la altitud, pasa un avión. Vean el tamaño, las proporciones. Increíble. No sé en verdad qué sea, ¿no? No se ve como algo metálico. O sea, pareciera más como algo fantasmagórico hasta cierto punto. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto de este objeto. La verdad, me parece sumamente impresionante. Sobre todo la parte en la que cruza el avión. Increíble, increíble en verdad este fenómeno. Y pasemos al siguiente. Esto también fue en China, el 10 de febrero. Vean las siguientes imágenes. O sea, increíble esta formación de WAPs que estamos viendo. Yo no creo que esto sea alguna imagen con obturación larga o no sé. En verdad, impresionante las imágenes. Impresionante las imágenes. Veamos el siguiente. Veamos el siguiente video. Este video me parece increíble. Vea, esto fue el 20 de febrero en California. En verdad, vean eso. Véanlo. Me parece increíble esas imágenes de este objeto. Tiene una forma que podría parecer o uno pensar que es un dron, pero en verdad no creo que sea un dron. Me parece increíble estas imágenes. O sea, el zoom que se le logra hacer y como la iluminación que tiene tan característica, no sé, se me hace increíble. Pero déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. No sé, en verdad. Podría ser un dron, podría ser un WAP. No lo sé, en verdad. Es increíble. Y se ve claramente, ¿no?, cómo se desplaza este objeto. Pero la verdad tengo mis dudas. Tengo mis dudas respecto a este objeto. Ya que por la iluminación, cosillas, el enfoque, yo pensaría que posiblemente sea un dron. Así que tengamos discernimiento siempre de estas imágenes. La última conclusión la tiene cada uno de ustedes. Y bueno, no deja de ser fascinante, creo yo, estas imágenes. Aún así, en verdad me parece increíble. Pero bueno, tengamos discernimiento al respecto de estas imágenes. En el siguiente video, en Medellín, Colombia, captaron, en verdad, increíble estas imágenes de la cantidad de objetos lumínicos
desplazándose. En verdad, vean eso, parece un cielo estrellado. Parece un cielo estrellado estas imágenes. En verdad, increíbles estas imágenes. Me sorprendió muchísimo. Me sorprendió muchísimo estas imágenes, como se desplazan en grupo. Increíble imágenes de Medellín, Colombia. Fascinante. Fascinante, sin palabras. Creo que al ver estas imágenes no cabe duda alguna, ¿no? O sea, yo dudo muchísimo que haya sido un plan orquestado de aficionados de vuelo dron para dar este espectáculo, ¿verdad? En verdad, yo no creo que haya sido algo así. Pero, como siempre les digo, tengamos discernimiento respecto a las imágenes y cada quien tome y saque su propia conclusión. Las siguientes imágenes, igual, esto me parece increíble. Esto fue en México. Esto sucedió entre lo que es el estado de Veracruz y Tampico. En esta colindancia es una zona con mucho río, está cerca al mar, justo en la zona en la que se grabó este video. La persona que lo graba, al parecer ya lo había visto días anteriores. Ya era una visita recurrente, por así decirlo. Y simplemente esta persona estaba esperando. Sabía que podía pasar y efectivamente capta este objeto. Se logra ver a la distancia, se ve algo muy pequeño. Pero en verdad no es un avión. En verdad no tiene las características, ya hemos analizado antes. No tiene las características de un avión, ¿no? Ni la iluminación, ni el desplazamiento. No es un avión. Me parece sumamente increíble también que esta persona ya esté como familiarizada y ya sabe casi cuándo va a pasar este objeto. Me parece increíble. Y bueno, maravillosas imágenes, ¿no? En verdad, qué padre experiencia. Y tenemos el siguiente video. Estas imágenes me parecieron increíbles también de este video. Muy parecido a lo que sucedió en Medellín, Colombia. Esto fue el 24 de febrero. Y aquí podemos observar claramente un tipo de formación, como de panal, como si fuera como panal o algo así, como van en grupo desplazándose. Igual, como siempre les digo, tengamos discernimiento. ¿Por qué? Porque estas imágenes, por alguna razón, a diferencia de las de Medellín, Colombia, en esta zona cabe la posibilidad de que haya patos, por lo que estaba investigando. Y hay algo en el desplazamiento y trayectoria de estos objetos que podría ser algún animal. Y gracias a la visión nocturna, la forma en la que se está capturando, da la ilusión de iluminación. Podría ser la posibilidad. Pero bueno, como siempre les digo, la última palabra la tienen ustedes respecto a lo que estamos viendo. En el siguiente video, tengo entendido que esta persona ya ha captado antes más avistamientos. En este caso, bueno, tenemos un establecimiento y pareciese, o nos da la percepción, la ilusión de un tipo de cuadrado que estuviese rotando, ¿no? Una nave como cuadrada rotando sobre este comercio. No sé en verdad si esto efectivamente es una nave o pudiese ser otra cosa que tal vez al video completo sin contexto no nos pueda explicar. Pero me parece aún así increíble la forma en la que se desplazó y desapareció. En verdad, aún así, tengamos discernimiento siempre de estas imágenes, pero todo apunta a que es real, ya que los videos que sube esta persona parecen ser personales, videos que él logra captar y los comparte simplemente. Entonces, tengamos discernimiento aún así, pero no deja de ser fascinante. Increíbles imágenes. Y de ahí tenemos estas imágenes. Esto fue en Sinaloa, México, el día 25 de febrero. Y captan, muchos dicen, un avión, puede ser un avión o algo así, pero en verdad quiero que lo observen. La forma triangular, la iluminación que tiene,
Tal vez aparentemente la velocidad y trayectoria que lleva de desplazamiento no es anormal, no parece anormal, pero no deja de llamarme la atención la posición de la iluminación que tiene. Ahorita al inicio, véanlo. Vean la forma que tiene. Es un triángulo. Es un triángulo. Yo creo que hasta el día de hoy no he visto un avión con iluminación triangular. Sí, tiene normalmente iluminación en 2 puntos de las alas, ¿no? Un verde y un rojo parpadeante. Pero un avión con luz estática todo el tiempo, no lo sé, en verdad no lo sé. Y créanme, he visto aviones en la noche y no me ha tocado ver, en verdad, ese tipo de iluminación. No me ha tocado ver ese tipo de iluminación estática. Pareciese otra cosa. Ahora, podría ser otro tipo de aeronave también. Entonces, bueno, ya sabremos más adelante a ver qué sucede con esto. Ya sabremos más adelante respecto a este tema. Pero vean, en verdad, vean la forma que tiene. Es triangular. Pero bueno, déjenme qué opinan al respecto en los comentarios. Y de ahí tenemos estas imágenes. Me pareció increíble este video. Este video fue grabado en un avión y los pasajeros captaron a través de ventanillas del avión este objeto. En verdad, me parece increíble. Ahorita va a aparecer. Ahí va. Vean eso. Vean ese objeto. En verdad, increíble. Increíble el objeto, ¿no? Una forma tipo esférica. En la parte inferior tiene como que cierta protuberancia. Increíble, increíble este WAP. Me parece fascinante este video, en verdad, de cómo logran captar este ovni. Vean, no tengo palabras al respecto. Creo que de este video no tengo duda alguna de la veracidad. Me parece sumamente increíble este video cuando lo vi. Pero bueno, déjenme en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Creen que este objeto es metálico, es real? ¿O podría ser obra más de la inteligencia artificial? No sabemos. En otras noticias, el 21 de febrero de 2025, la firma Total Capital Management presentó una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos para lanzar un fondo cotizado en la bolsa enfocado en empresas vinculadas a tecnología extraterrestre. Este ETF busca capitalizar el creciente interés en la posible ingeniería inversa de artefactos no humanos. Aunque no se ha confirmado la lista de empresas incluidas en este fondo, se especula que compañías como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon e incluso SpaceX podrían estar involucradas. Recordemos que en 2023, el exoficial de inteligencia David Grush aseguró ante el Congreso de Estados Unidos que el gobierno ha estado recuperando y estudiando naves de origen no humano durante décadas. Wall Street no apuesta por rumores, sino por oportunidades de negocio. ¿Será que hay información sobre tecnología extraterrestre que aún no conocemos? Posiblemente. Si este ETF toma fuerza, podríamos estar viendo una inversión masiva en empresas aeroespaciales con acceso a información privilegiada. Esto nos lleva a una pregunta, a una gran pregunta. ¿Es posible que el gobierno esté preparando el terreno para una divulgación inminente? Déjenme en los comentarios qué opinan al respecto.
Y en temas científicos, el 25 de febrero de 2025, el Museo de Ciencia Cosmo-Caixa en Barcelona inauguró la exposición Extraterrestres. ¿Hay vida fuera de la Tierra? Esta muestra ofrece una visión científica sobre la posibilidad de vida alienígena, explorando cómo la humanidad ha imaginado a los extraterrestres a lo largo de la historia. Desde antiguas civilizaciones hasta los últimos descubrimientos en exoplanetas, la exposición busca responder la pregunta más antigua de todas. ¿Estamos solos en el universo? La búsqueda de vida extraterrestre ya no solo es un tema de ciencia ficción, sino una cuestión científica seria. Con el descubrimiento constante de exoplanetas en zonas habitables y misiones como el telescopio James Webb, analizando atmósferas alienígenas, cada vez estamos más cerca de una respuesta. Quizá la revelación sobre vida extraterrestre no venga del Pentágono, sino de la ciencia. Nunca antes, los ovnis y el fenómeno extraterrestre habían estado tan integrados en nuestra realidad. Wall Street está apostando en empresas relacionadas con tecnología de origen desconocido. Los científicos están organizando exposiciones para acercarnos más a la posibilidad de vida extraterrestre. ¿Estamos acaso ante una revelación inminente? ¿O solo estamos viendo el inicio de una nueva era de especulación sobre lo desconocido? Déjame en los comentarios tu opinión. ¿Crees que este ETF es una pista sobre una revelación inminente? ¿Será que la ciencia finalmente nos confirme que no estamos solos? ¿O estamos viendo la mayor jugada de marketing de la historia? Déjame qué opinas al respecto. Estas fueron las noticias. Nos vemos la próxima semana en otro capítulo. Hasta la próxima.